Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Carlos. Bienvenidos a un día más y el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué algunos pacientes no entran en hipnosis. Es una de las preguntas más frecuentes de mis alumnos y es una de las preguntas frecuentes que se hacen todas aquellas personas hipnoterapeutas que te dedicas justamente a esta parte de la mente. Aprendes a hacer hipnosis, aprendes algunas metodologías, aprendes a hacer inducciones y esta pregunta se repite a lo largo del tiempo. No importa la escuela de hipnosis, el tipo de hipnosis o la metodología de hipnosis que estés utilizando. Muchos hipnoterapeutas creen que algunos pacientes no pueden ser hipnotizados y entonces escucho frases como este paciente es resistente, este paciente no entra en trance, si una persona no quiere ser hipnotizada, no hay forma de hipnotizarla, creo que esta persona no es sugestionable o esta persona venía muy resistente. O si el paciente no coopera, no hay nada que hacer. Inclusive si el paciente me dice que no cree en la hipnosis, mejor le regreso su dinero porque va a ser imposible trabajar con él. Pero aquí hay algo importante que debes de saber. En la mayoría de estos casos, el problema no es el paciente, el problema es el enfoque que tú le estás dando. Es imposible que un paciente, que un cerebro se resista a la hipnosis, pero es muy probable que se resista a la forma en la que tú se lo presentas. Y cuando comprendes realmente qué ocurre en un cerebro hipnotizado, algo cambia de manera extraordinaria. Tus sesiones se vuelven claras, tus sesiones se vuelven estructuradas, los pacientes entran en trance hipnótico en una facilidad nunca antes vista, al menos por ti. Ajá. Y en este episodio, lo que te prometo es de que vamos a explorar por qué algunos pacientes aparentemente no entran en trance. Vas a entender cuál es uno de los errores comunes que cometen los terapeutas. ¿Cuál es uno de los principios más importantes? Hoy te voy a dar el secreto que ocurre en un cerebro hipnotizado que transforma completamente las inducciones. Esto lo ocupan todos mis alumnos y entonces justamente tenemos un módulo que se llama inducciones infalibles. Y este es el secreto o el principio más importante que vemos en ese módulo. El problema, imagínate esta situación. Eres hipnoterapeuta o eres médico o eres coach o eres psicólogo y aprendes hipnosis. Y te aprendes alguna inducción clásica. Esto es importante, de memoria, ¿vale? ¿Por qué? Porque en nuestra escuela no trabajamos con guiones, no trabajamos con inducciones clásicas. Aprendemos cómo funciona el cerebro y de ahí creamos nuestras inducciones. Es una gran diferencia. Pero imagínate que te aprendes un guión. Y cierra tus ojos, respira profundo y imagínate que vas en un bosque y te empiezas y hueles flores y entonces hay un río a lo lejos y escuchas y entonces llegas y una cabaña y bla, 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 bla. Una inducción clásica de memoria. Llega tu paciente y entonces le dices, ok, cierra tus ojos y empieza a hacer tu inducción, cierra los ojos, relájate, respira. Pasan unos minutos, 10 minutos de inducción y de repente el paciente abre tus ojos y dice, doctor, creo que no está funcionando, no me siento hipnotizado. Y entonces el terapeuta se queda así de, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Ajá. ¿Será que este paciente no se puede hipnotizar? Y entonces dices, no, bueno, le echas la culpa al paciente porque además eso te enseñaron, que cuando un paciente abre los ojos y está resistente es culpa de él porque no está cooperando, ¿no? Eso es lo que nos dicen y lo que nos enseñan. Este escenario es muy común y es mucho más común de lo que te imaginas. Estoy seguro que alguna vez en tu práctica lo has pasado, o al menos has pensado que esto está ocurriendo, y tal vez creas que eres el único que le ocurre o que estás cometiendo algún error. Muchas veces, o más bien, todas las veces, el problema no es la hipnosis, el problema es la estrategia que estás utilizando. Y te voy a enumerar los errores más frecuentes. Error número 1. El primer error que cometen los hipnoterapeutas es este, la velocidad. Intentar ir demasiado rápido. Empezar directamente con la inducción. Llega el paciente, ok, vamos a comenzar, platícame cuál es tu problema. Ok, pásese el sillón, vamos a comenzar. Es muy rápido. Nosotros aprendemos a hacer una inducción conversacional, una hipnosis conversacional, para que en el momento en que le decimos al paciente, vamos a comenzar, el paciente ya está hipnotizado, ¿sale? O al menos a punto de entrar en hipnosis, al menos, ¿ok? La hipnosis no nada más es cerrar los ojos. La hipnosis es un estado específico del funcionamiento del cerebro que es 100% medible y para llegar a ese estado el cerebro necesita una transición para comenzar a hacer tu inducción. Si intentas inducir el trance hipnótico sin preparar al paciente, es muy probable que falles. Error número 2. Este todavía es un error más grave. Seguir scripts de hipnosis. Leer un script de hipnosis. Eso no funciona. Te aprendes un script, tienes un guión,
pero no sabes qué es lo que está pasando en el cerebro de tu paciente. Y entonces repites frases, repites inducciones, repites protocolos sin comprender el fenómeno que estás intentando provocar. Es como intentar pilotear un avión solo porque memorizaste los movimientos, los botones, sin entender cómo funciona realmente un avión. Si intentas hipnotizar sin comprender lo que ocurre en el cerebro, siempre vas a fallar, o al menos la mayoría de las veces. Durante el trance hipnótico ocurren varios fenómenos interesantes. Uno de ellos es el cambio del foco de atención. Por eso muchas veces algunas inducciones fijan su sustento en la atención del paciente. Por ejemplo, hay inducciones de fija un punto en la pared y observa ese punto y no dejes de verlo, y en algún momento vas a sentir que tus ojos se sienten más pesados y no dejes de ver ese punto. Foco de atención, tratas de conseguir la atención del paciente. Es uno de los elementos del hipnosis, pero eso tampoco es hipnosis, ¿ok? Sí es cierto que en un paciente hipnotizado la atención se vuelve más dirigida y lo podemos tratar de provocar de manera intencionada. Pero no es hipnosis eso tampoco. También podemos llamar otro fenómeno que ocurre la absorción mental. Una persona puede concentrarse más profundamente en lo que ocurre internamente que en lo que ocurre afuera. Pero tampoco es hipnosis, ¿ok? Decía Milton Erickson, la hipnosis es que el paciente se centra en su interior más que en el interior. No es la definición de hipnosis, es muy parecido a lo que ocurre en la hipnosis, es un elemento para provocar hipnosis, pero no es el gran secreto, ¿ok? El gran secreto de nunca fallar en una inducción hipnótica es la disociación. Otra vez, el gran secreto para nunca fallar en una inducción es la disociación. Es el paso que nunca te debe de faltar. 3 pasos para una inducción infalible: inducción, profundización y disociación. La inducción inicia el proceso, la profundización amplifica el estado, pero la disociación es la que permite que el cerebro realmente entre en ese estado hipnótico profundo. Disociación es uno de los fenómenos más fascinantes de la mente. Es cuando el cerebro puede separar procesos internos de lo que experimenta externamente. Un paciente puede observar sus pensamientos sin sentirse completamente dentro de ellos. Puede recordar una experiencia como si la estuviera viviendo en ese momento. Puede imaginar sensaciones que en su cerebro en ese momento son reales, ¿ok? Y cuando induces correctamente todos los elementos que forman una disociación, la inducción ocurre de manera infalible. El cerebro entra con mucha mayor facilidad a estados profundos. Es más, el cambio, la transición entre estado intermedio y estado profundo es la disociación. Existen algunos ejemplos que te puedo dar acerca de las disociaciones o para generar disociaciones. Imaginar una versión de uno mismo, observar recuerdos desde una perspectiva externa, visualizar espacios internos simbólicos. Incluso existen técnicas que utilizan metáforas para producir disociaciones. Por ejemplo, los espejos, por ejemplo, las puertas, los pasillos, duplicaciones internas, ¿ok? Pero aquí solamente estamos viendo una parte de este fenómeno. Cuando estudiamos la hipnosis clínica de forma estructurada, entonces aprendemos a utilizar más de 50 formas de generar disociación. Y cuando tú dominas esto, tus inducciones se vuelven infalibles. Muchos hipnoterapeutas, terapeutas, médicos, coaches, psicólogos o lo que sea que utilicen hipnosis, intentan mejorar sus inducciones aprendiendo más, intentan mejorar sus sesiones aprendiéndose más inducciones. Error. El verdadero salto, el verdadero éxito ocurre cuando entiendes cómo funciona el cerebro hipnotizado. Cuando comprendes estos principios, puedes crear tus propias inducciones, hipnotizar en cualquier lugar, adaptarte a cualquier paciente, hipnotizar adentro, fuera de tu consultorio, en la calle, con ruido, sin ruido, con luz, sin luz. Ocurre algo muy interesante, nunca fallas. La mente humana es muchísimo más compleja de lo que imaginamos, y gran parte de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están influenciados por procesos que ocurren desde fuera de la conciencia inmediata. Por eso estudiar el subconsciente y los estados de trance abre las posibilidades de multiplicar los resultados de tu terapéutica, no importa a lo que tú te dediques. No importa si eres médico, si ves pacientes como yo, temas complejos de salud, de medicina, temas emocionales, temas mentales, abundancia, cualquier cosa. Es como ponerle una lupa. Utilizar la hipnosis es potencializar 3000 veces cualquier cosa que tú hagas, ¿ok?
Cualquier cosa que tu cerebro haga mientras esté en estado hipnótico se potencializa 3000 veces. Es 3000 veces más efectivo cualquier cosa que tú hagas. Aprender un idioma, leer, escribir o tu terapéutica profesional, ¿ok? Tu práctica de lo que tú hagas, tus terapias, ¿ok? Si realmente quieres aprender cómo funciona el cerebro de un paciente hipnotizado, puedes entrar al campus gratuito de Perlas de la Hipnosis, completamente gratis. De hecho, me escribió, doctor, ¿cómo entro? ¿Cuánto cuesta? Es gratis, ¿ok? ¿Cómo entro? Te registras y ya, ¿ok? Evidentemente tenemos la formación VIP, que es otro nivel. La formación gratuita es para quien quiere empezar en el mundo de la hipnosis, diferenciarse. Si tú ya eres hipnoterapeuta de alto nivel, entra al campus gratuito y te vas a dar cuenta que no era de tan alto nivel lo que tú sabías. Domina el nivel esencial y después te ven el grupo VIP. Ahí vamos a aprender cómo funciona el subconsciente, qué ocurre en el cerebro hipnotizado, fundamentos de una sesión de hipnosis clínica. Ajá. Y luego ya en el VIP, más de 100 horas de clases grabadas, más de 50 formas de hipnotizar, una manera de nunca fallar, hipnosis conversacional, hipnosis centrada, hipnosis no verbal, hipnosis con la mirada, múltiples terapias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Te invito a que entres al campus gratuito que te voy a dejar en la descripción de este video y nos vemos en la próxima sesión del campus gratuito de Perlas de la Hipnosis. Saludos.